Hola estudiantes, ¿cómo están? Les quería hacer este video a modo de presentación del espacio curricular y darles la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo que están comenzando en mi caso va a ser de manera virtual. Mi nombre es Cecilia Orso, yo soy profesora en artes visuales y licenciada en pintura, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Y también tengo un máster en arte, creación e investigación que lo hice en Madrid, en España. Aparte de eso, trabajo en la escuela, en el profesorado, en la Tecnicatura de Artes Visuales y en la Tecnicatura de Diseño Indumentaria. Me dedico sobre todo a la pintura, pero bueno, hago otras cosas, soy artista, tengo mi taller en casa y también hago cerámica. En esta oportunidad yo voy a ser docente, de ustedes de dos espacios curriculares de primer año, pero en esta oportunidad estamos dando comienzo a Arte, Cultura y Sociedad, que es una materia que su condición es de seminario, es decir, que tiene una evaluación bastante parecida al taller. Pero sobre todo vamos a trabajar en clases que van a ir proponiendo temas que se van a ir desarrollando y siempre por cada tema vamos a ir haciendo algún ejercicio práctico evaluativo. En mi caso vamos a trabajar todo el año virtual, no vamos a tener encuentros presenciales, pero sí vamos a tener por lo menos cada 3 semanas, lo ideal sería cada 2, ya vamos a ir viendo cómo nos organizamos, pero vamos a tener encuentros virtuales, ¿sí? Yo generalmente utilizo la plataforma de Google Meet, ¿sí? Lo que vamos a hacer cada vez que haya un encuentro virtual, yo les voy a avisar con una semana de anticipación, por noticia, del aula de Arte, Cultura y Sociedad, y ese día, un rato antes, les pasaré el link. La idea es que nosotros desarrollemos las clases que son más que nada teóricas en la plataforma virtual, en donde yo cada día, nosotros tenemos clases los miércoles, cada día que es de clase voy a subir en el aula la clase que corresponde ese día. Por ejemplo, si estamos viendo, lo primero que vamos a ver nosotros es Egipto, entonces cuando veamos ese tema yo le subo un PDF que es la clase en donde le voy desarrollando los contenidos principales que tienen que ver con el contexto general, social, político, económico, ¿sí? Por entender cómo era ese momento de la historia, cómo vivía esa sociedad. Y después vamos viendo la parte artística específicamente de cada uno de los pueblos o de los movimientos artísticos que vayamos estudiando. Siempre acompaño esas clases con videos, con documentales, depende del tema, voy subiendo videos que van complementando el desarrollo del tema y material bibliográfico de lectura. Es muy importante que ustedes vayan estando al día, es decir, ustedes saben que aunque no nos veamos de manera presencial, los miércoles siempre les voy a subir la clase en PDF con sus documentales y con el material bibliográfico. Ya es responsabilidad de ustedes como estudiantes ver, ¿sí? Leer la clase, ver todo el material que está para estar al día y porque aparte con esos temas vamos a ir haciendo ejercicios en donde ustedes van a dar cuenta de lo que aprendieron viendo esas clases. Los encuentros virtuales que vamos a tener van a tener el fin de ser explicaciones, por ejemplo, pueden servir para explicar consignas, ¿sí? De los ejercicios y sobre todo para sacar dudas y que sean clases de consulta. Entonces, cuando nosotros veamos Egipto, por ejemplo, seguramente nos va a llevar entre 2 y 3 clases cada tema.
vemos el tema y yo a la semana siguiente voy a plantear una clase virtual. Y ahí lo ideal es que ustedes tengan el material visto, el material leído y dudas que le hayan surgido en relación a ese tema, ¿sí? Porque de esta manera va a ser muchísimo más dinámico que podamos tener un encuentro que puede durar 1 hora, 1 hora y media, ya veremos, en donde ustedes me pueden ir preguntando esas cosas que no comprendieron, o dudas, o nuevas inquietudes, lo que sea, ¿sí? También la otra vía de comunicación que vamos a tener por cada tema son los foros. Yo voy abriendo un foro en donde ustedes, esto mismo que les digo que podemos hacer en las videollamadas, lo pueden ir consultando ahí. ¿Por qué sugiero el foro y no la mensajería interna? Que no es que no la puedan utilizar, me pueden mandar un mensaje privado, pero a mí me gusta más el foro porque es un espacio en donde están todos los estudiantes, ¿sí?, juntos, y en donde a lo mejor la duda que tiene un estudiante, cuando yo la aclare, les sirve para otros, ¿sí? Y ustedes también pueden interactuar entre sí. Es como una especie de chat grupal en donde vamos a estar aportando información sobre el tema. Les voy a contar ahora un poco cómo es el programa de la materia, es decir, qué es lo que vamos a ver durante el año. Igualmente también les digo que en esta primera clase voy a subir ese programa como material de estudio, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver, lo tengan a mano y piensen en este programa como una guía que les va a servir durante todo el año, porque aquí está la fundamentación, los objetivos del espacio curricular, los criterios de evaluación, las unidades, está toda la información necesaria que ustedes necesitan de la materia. Bueno, la primera unidad, que es con lo que vamos a arrancar, esta materia se llama Arte, Cultura y Sociedad, ¿sí? Es una materia en donde nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la historia diferentes movimientos artísticos, diferentes periodos, en donde vamos a ir haciendo foco en estas 3 palabras, en el arte, en la cultura y en la sociedad. Y cómo van cambiando algunas cosas, otras se van manteniendo estables a lo largo de todos estos periodos que vamos a ir estudiando, ¿sí? La primera unidad se llama Los comienzos y tiene que ver con las primeras comunidades y las antiguas en donde aparece esta idea de civilización, ¿sí? Nosotros arrancamos desde la antigüedad y no vemos la parte de la prehistoria. La parte de la prehistoria sería el paleolítico y el neolítico. En el paleolítico el hombre todavía era nómade, es decir, que no vivía en un lugar fijo, y en el neolítico ya empiezan a haber los primeros asentamientos de hombres y se desarrolla, por ejemplo, la agricultura. Nosotros ya en la antigüedad vemos un avance más de estas primeras comunidades que se habían asentado. Por eso hablamos de civilizaciones. En esta unidad nosotros vamos a ver la relación del mundo de los dioses con el mundo de los seres humanos, del mundo terrenal, el mitos, el logo y las expresiones culturales de una selección de pueblos que yo hice. Hay muchos pueblos antiguos, pero yo elegí trabajar con Egipto, con Mesopotamia, con Grecia y con Roma, y aparte vamos a ver una de las culturas más antiguas de América, que es la cultura caral de Perú, ¿sí? Como para ver un paralelismo en lo que sucede en la parte Europa-Asia y qué es lo que sucede en América, en el mismo momento histórico. La segunda unidad, el eje que la atraviesa, es el cristianismo, ¿sí? Sobre todo esta idea de cómo el cristianismo va a ser el eje que va a articular todo esto que hablamos, el arte, la cultura y la sociedad. Y el conocimiento le podríamos sumar aquí. Correspondería a los periodos tradicionales de la Edad Media, entonces pero nos vamos a centrar sobre todo en el cristianismo.
Vamos a ir viendo cómo van variando en los escenarios, ¿sí? Y vamos a ver sobre todo el paleocristiano, ¿sí? O arte primitivo cristiano, que es ese arte de los primeros pueblos cristianos después del Imperio Romano. Después vamos a ver el bizantino, que es la parte oriental de Turquía, lo que sería actualmente Turquía, el románico y el gótico, ¿sí? Que eso sucede en Occidente, lo que sería hoy Europa. Y ahí vamos a ir analizando cómo este cristianismo va teniendo diferentes manifestaciones en este periodo y cómo va influenciando cómo conocemos el mundo y cómo se representa en el arte, cómo sirve el arte como una propaganda de la fe cristiana. Lamentablemente acá en la Edad Media tenemos una parte que si llegamos a tener tiempo la podemos abordar, pero que no está en el programa, que es todo el arte musulmán, ¿sí? Que es muy rico, pero que bueno, al ser una materia que tiene poca carga horaria, yo tengo que hacer una selección de contenidos para tener un pantallazo general de cada uno de estos periodos, ¿sí? Finalmente la unidad 3, que es la última, vamos a ver, se llama el Nuevo Mundo y es donde aparece como protagonista no ya el cristianismo, sino la ciencia y la razón. Y aquí vamos a ver que en vez de que la iglesia, Dios, sea el centro del universo, lo que va a ser el centro del universo va a ser el hombre. Particularmente vamos a ver el Renacimiento y el Barroco. En América, la conquista de América, cuando llega Colón, que es en este periodo del Renacimiento. Y vamos a ir viendo también un poco del barroco americano, es decir, post-conquista, cómo empiezan a venir, ¿sí? Sobre todo los españoles, a conquistar los territorios que habían descubierto, con el barroco, ¿sí? Sobre todo los católicos que vienen, con el barroco, y cómo va a transformarse ese movimiento artístico en América, que va a ser muy diferente a cómo sucede en Europa. Nosotros vemos muchísimo acá, porque nos vemos desde el siglo I, en realidad no, perdón, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVII, ¿sí? Es un periodo bastante extenso, pero bueno, lo ideal es que a mí, que siempre digo, si bien son un montón de siglos, lo ideal es que nosotros sepamos identificar cuando hablamos de la antigüedad, cuando vemos de Egipto a qué nos referimos, cuando hablamos del Renacimiento a qué, digamos, cuáles son las características principales de cada uno de estos momentos históricos. Las clases, como les decía recién, van a ser la parte más teórica, va a estar subida al aula. Yo voy subiendo clases, ¿sí? En donde en esas clases ustedes van a ver que como material de estudio van a tener el PDF, el material bibliográfico, que normalmente es por tema, o sea que por ahí van a ver que en la primera clase les pongo un material bibliográfico que les va a servir para las clases siguientes que tengamos de ese tema. Y links de los videos, y a veces también les subo de algunas páginas que pueden buscar referencia, ¿sí? Yo siempre les pido por favor que ustedes tomen como referencia la información que yo les doy de cada tema, porque en internet hay un montón de información dando vuelta que a veces es correcta y a veces no. Entonces ustedes siempre tomen como referencia eso que yo les doy, y también pueden utilizar el foro para consultar, si ustedes estuvieran investigando, preguntar ahí, subir ahí páginas, información. La idea de los foros es que ustedes puedan activar y puedan seguir investigando sobre ese tema que nosotros vimos en clase. Yo siempre lo que les muestro es un resumen que yo hice en base a bibliografías que leí, en base a textos, a páginas que visité, a información, pero ustedes todo eso siempre lo pueden ampliar aún más. Con respecto a la evaluación, como les decía anteriormente, vamos a ir realizando una serie de ejercicios por tema, que ustedes, yo eso lo voy a subir como actividad. Normalmente la subo en la última clase de ese tema,
Si por Egipto nos va a llevar a lo mejor 2 clases, en esa segunda clase subo una actividad y tienen en general 2 semanas o 3, depende la complejidad de la consigna, para realizar esa actividad. Ustedes van a ver que hay en la actividad, cuando la tengan lista, en la fecha que se indique, la pueden subir. La pueden subir antes también, si ya la realizaron, la pueden subir antes. Yo ahí la voy a ver, la voy a corregir y les voy a hacer una devolución. Si esa actividad está bien, como para probar con 7 o más, que es la nota para ser promocional, directamente yo la apruebo y en el apartado calificaciones del aula subo la nota. Si esa actividad todavía yo considero que ustedes la tienen que seguir trabajando porque le está incompleta o porque hay algo que no comprendieron, yo no les pongo una nota. Les hago una devolución y van a ver que va a aparecer reentregar. Entonces ustedes la van a corregir, la van a volver a subir ahí y si es una vez, o sea, las veces que sea necesario. Una vez que eso está aprobado, recién ahí yo pongo una calificación, ¿sí? Eso es importante que, bueno, que vayamos entendiendo cómo funciona la plataforma, que nos vayamos poniendo de acuerdo entre nosotros con las dinámicas de trabajo, pero igualmente yo les propongo que la semana que viene hagamos un encuentro virtual en donde podamos charlar de estas cosas más en profundidad y en donde ustedes se presenten, porque yo no los conozco, no nos hemos visto en el ingreso, a mí me tocó estar en la Tecnicatura de Artes Visuales, así que me parece que estaría bueno y que a su vez, si ustedes tienen algunas dudas o alguna otra cosa, también podemos aprovechar ese espacio para charlar y ponernos de acuerdo, ¿sí? Está bueno a principio de año fijar algunas pautas, algunas reglas para que todos, digamos, entendamos cómo vamos a ir trabajando. Yo la semana que viene, el mismo miércoles, les voy a pasar un link por noticias del encuentro virtual que tengamos, ¿sí? Así que bueno, estoy muy contenta por empezar este ciclo, agradezco su participación y nos vemos pronto. Saludos, buen comienzo de semana.